Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Civil Patrimonial. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Mario Solís Córdoba, quien nos va a exponer el tema de contratos preparatorios. El doctor Mario Solís es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de especialización en Derecho Civil por la Universidad de Salamanca, España, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Ciencias Aplicadas, en la Universidad de San Martín de Porres y en la Universidad Femenina Sagrado Corazón. Además, es autor de diversas publicaciones en materia de derecho civil. Estimado doctor, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este Diplomado de Derecho Civil Patrimonial. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muy bien, muchas gracias a usted más bien por la presentación. Muy agradecido por la invitación a participar en este diplomado. Sin duda, los amigos de Viloyo están muy preocupados en el desarrollo de las ciencias jurídicas en el Perú. Encantado siempre de colaborar con sus eventos. Bueno, vamos a destinar este tiempo que nos queda, que es 1 hora y media más o menos, un poco menos, a el asunto que nos convoca hoy, que son los contratos preparatorios. Y, y voy a desarrollar, bueno, de manera esquemática y muy ligada, o muy ligado con el tratamiento que le da el Código Civil de 1984 a esta figura, muy ligada, digo, mi exposición al tema del Código Civil para que tenga un sentido un poco más práctico. Muy bien, empezamos con el asunto. Miren, contrato preparatorio es una figura que pertenece a la parte general del contrato del Código Civil. Esto es muy importante que, digamos, se tenga en claro, ¿no? La parte general de contratos del Código Civil es una sección normativa de aplicación general a todos los negocios jurídicos contractuales. No específicamente es un contrato típico, sino llamaremos estructuras contractuales que pueden ser aplicadas a cualquier contrato típico o atípico. Em, es que el contrato preparatorio es al igual, por ejemplo, que el contrato por persona a nombrar, que, por ejemplo, la figura de la cesión de posición contractual, que el contrato en favor de tercero, son figuras que podemos llamar continentes. En ella figura como una especie de taza dentro de la cual se puede colocar cualquier forma contractual típica o atípica. Por eso cuando hablamos de contrato preparatorio, nosotros tenemos que decir contrato preparatorio, por ejemplo, de compraventa, ¿no? O contrato preparatorio de leasing, ¿no? O contrato preparatorio, o cualquier otro contrato, por ejemplo, un contrato atípico, contrato preparatorio de franquicia o de factoring, ¿no? Entonces, esto es en primer lugar. Esto es una estructura previa a los contratos típicos regulados en el Código Civil y a los contratos atípicos. Entonces, se aplica absolutamente todas las formas contractuales, o pueden ser aplicadas a todas las formas contractuales. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, el contrato preparatorio es una estructura contractual muy particular porque si supiéramos utilizarla, ¿no es cierto? Nos haría el camino mucho más fácil de muchas transacciones o negociaciones en donde la situación económica o la operación económica definitiva aún no se va a realizar. El contrato preparatorio tiene que ver mucho con una situación que en este momento no se presenta, pero que en el futuro sí se va a presentar. La idea del contrato preparatorio es asegurar hoy una situación futura. Se parece a algunas formas contractuales, por ejemplo, como el contrato sobre bienes futuros, ¿no?
Pero el contrato preparatorio tiene una distinta naturaleza, un distinto mecanismo. Contrato sobre bienes futuros es un contrato donde yo contrato, valga la redundancia, sobre bienes que hoy no existen, pero que van a existir en algún momento si la ejecución contractual es propicia. Sin embargo, en el contrato preparatorio, lo que queda como suspendida es una operación económica final, ¿no? Hoy pacto para que mañana ocurra o desarrolle una operación económica final, que es la que va a generar la transmisión de derechos patrimoniales o la creación de derechos patrimoniales. Muy bien. Y también en el contrato preparatorio se presenta una figura muy particular que tal vez la doctrina nacional no la ha desarrollado muy bien, que es un tipo de derecho subjetivo muy especial, que lo vamos a analizar en el contrato de opción, ¿no? Que se denomina pues derecho potestativo, ¿no? Y que, como le digo, no se ha analizado mucho en la doctrina nacional. Sin embargo, ya es un asunto, digamos, normal o común en la doctrina europea, alemana o italiana. Entonces, vamos a hablar de cómo se desarrolla esta figura del contrato preparatorio, que tiene dos subclases en nuestro Código Civil: el compromiso de contratar y el contrato de opción, ¿no? Vamos a analizar punto por punto. Muy bien, vamos a ver primero este tema de el contrato preparatorio, don Manuel de la Puente y Lavalle, que siempre es un referente obligatorio, ¿no? Se trata de definir justo alguna figura de contratos parte general, ¿no? Si es que aún no, algunos no lo han practicado, ¿no? Si uno quiere hablar de contratos parte general, es de obligatoria lectura el libro de contratos en general de don Manuel de la Puente y Lavalle, el maestro de esa parte del derecho civil, más allá que uno luego pueda concordar o no con las posiciones del profesor Manuel de la Puente, ¿no? Por eso he querido comenzar con la cita de lo que él considera que es un contrato preparatorio. Entonces, ¿él qué dice? El contrato preparatorio es un acuerdo de voluntades, un contrato, que obliga a las partes del mismo a celebrar entre ellas y en el futuro un contrato definitivo, cuyo objeto será la creación, regulación, modificación o extinción de la relación jurídica patrimonial sobre la cual verse el contrato. Dicho concepto de contrato es aplicable tanto al compromiso de contratar como al contrato de opción, aun cuando con unas variantes en cada una de ellas. La idea que tiene el profesor Manuel de la Puente y Lavalle es que el contrato preparatorio es un contrato celebrado hoy, ¿no? Que obliga a las partes en un futuro a firmar un contrato definitivo. En realidad, el profesor Manuel de la Puente prácticamente equipara el contrato preparatorio a una de sus subclases, que es el compromiso de contratar. Sin embargo, como les digo, cuando estudiemos el tema de opción vamos a dar cuenta que no estamos hablando de un contrato final, ¿ya? Entonces, no es tanto en los dos casos que yo celebre un contrato hoy para luego celebrar un contrato mañana. No, no. Yo creo que el contrato preparatorio debería ampliar su definición a una un poco más, eh, tolerante de otra manera de entender el contrato de opción. Luego vamos a ir al contrato de opción, pero esto es lo que quiero decir. A ver, el contrato preparatorio es un contrato en realidad que forma parte de una operación compleja de dos pasos, ¿ya? O dos tiempos. El primero consiste en la celebración de un negocio jurídico. Primero, hoy es contrato preparatorio, digamos, ¿ya? Hoy contrato preparatorio, celebro con otra persona contrato preparatorio. Entonces, se celebra un negocio jurídico que genera distintos efectos. Por un lado, ¿no?, se puede crear la obligación de celebrar posteriormente un contrato definitivo. Ahí estaríamos ante el famoso compromiso de contratar o precontrato, que es lo más común en este.
o de generar el nacimiento de una situación jurídica en favor de alguien, que sería el contrato de opción. Y vamos a, como les digo, cuando lleguemos a opción, vamos a entender la figura. Entonces, la idea es la siguiente. El contrato preparatorio es un contrato que representa, en realidad, la primera parte de una operación económica de 2 pasos. Entonces, primero se celebra un contrato que tiene efectos particulares hacia futuro. Por un lado, puede crear la obligación de celebrar en el futuro un contrato nuevo, o genera un derecho para una persona que puede concretarse posteriormente mediante una decisión unilateral. Ya, repito, ¿no? El contrato preparatorio es un contrato, es una forma de contratar que representa el primer paso de una operación económica compleja de 2 pasos. Entonces, primero, se celebra un contrato preparatorio hoy y el efecto puede elegir 2 vertientes. Primero, la creación de una obligación para celebrar un contrato posterior y definitivo. Estaremos ante la figura de contrato, de compromiso de contratar o precontrato. O generar el nacimiento de una situación jurídica a favor de alguien que se va a materializar luego, hoy no, sino luego, con una decisión unilateral. Y ahí vamos a hablar del contrato de opción. ¿Ya? Como dije al comienzo de mi exposición, los contratos preparatorios, además de ser contratos típicos, al estar reconocidos y regulados en la ley, los contratos preparatorios son figuras propias de la parte general del contrato y, por lo tanto, pueden utilizarse tranquilamente conjuntamente en cualquier forma típica o atípica existente. O sea, puede haber, por ejemplo, una opción de compraventa, ¿no? Una opción de arrendamiento, o un precontrato, compromiso de contratar de compraventa o de permuta, o un atípico, como le dije, ¿no? Puede ser, por ejemplo, de un precontrato o un compromiso de contratar de facto. Entonces, puede encajar con cualquier forma contractual. ¿Ya? Pero para entender primero el contrato preparatorio, debo entender que es un contrato que hoy se celebra y cuyos efectos derivan en 2 clases de subcontratos, ¿no? El compromiso de contratar o el contrato de opción, ¿no? Los efectos son variables, pero lo característico es que hay una segunda parte, en donde ya el efecto patrimonial es notorio, es evidente, es palpable. Vamos a empezar por el primero, ya que digamos es el relativamente más entendido. Se denomina el compromiso de contratar. A ver, por el compromiso de contratar, no me estoy haciendo está mal escrito, bueno, 2 o más partes se obligan recíprocamente a otorgar en el futuro un contrato definitivo. De lo dicho se desprende que es un medio de preparar situaciones jurídicas destinadas a producir consecuencias para un momento posterior, pero dejando ya en pie un compromiso. El artículo 1414 del Código Civil establece que por el compromiso de contratar, las partes se obligan a celebrar en el futuro un contrato definitivo. Lo cual implica que evidentemente este acto es obligatorio, o sea, el efecto de este contrato es obligatorio. El contenido de esta obligación será una prestación consistente en la actividad de celebrar y suscribir el contrato definitivo. Muy bien. Ya, en el compromiso de contratar, o también llamado precontrato, es una cosa que usamos normalmente, comúnmente. ¿Cuál es la esencia de este compromiso? O sea, yo hoy día celebro un contrato en el que genero una obligación. ¿Cuál es esa obligación? Igual para todas las partes. Que dentro de un determinado tiempo en el futuro, las partes van a celebrar un contrato definitivo. Ese es el compromiso.
estamos generando hoy una obligación de hacer cuyo cumplimiento se hará en el futuro, lo que se llama un precontrato. Entonces, ¿por qué se hace esto en la práctica? ¿Por qué? Porque sucede que las partes hoy no están totalmente convencidas de celebrar el contrato, uno. O dos, porque están esperando que algún elemento de la realidad suceda para completar el marco ideal para la celebración del contrato definitivo. Por ejemplo, yo quiero comprar una casa, ¿ya? Pero la casa aún no se encuentra saneada, ¿no? Digamos que esta casa fue objeto de fue propiedad de una persona que falleció, ¿no es cierto? Tiene un único heredero y falta pues la declaratoria de herederos para que el único hijo de esta persona, por ejemplo, se convierta en propietario y yo le puedo comprar a él. Sin embargo, ¿no es cierto? Hay una especie de necesidad de asegurar que en el futuro ocurra esa transferencia, ¿no? No siempre, nosotros siempre queremos asegurar algo hoy, ¿no? Entonces, para tal efecto, pues celebramos un compromiso. Eh, Incluso podemos garantizar esta obligación con algún tipo de penalidad y eso, ¿no? Lo importante es que hoy celebramos un compromiso de contrato. Entonces yo calculo y digo, a ver, cuánto me va a demorar una declaratoria de herederos? ¿No? ¿Cuánto me puede demorar? Muy bien, te puede demorar 3 meses, no sé, notarial, ¿no? Ya pongámosle 4 meses. 5 meses total, por si acaso hay alguna observación. Entonces, hoy firmo un contrato, un compromiso de contratar de compraventa de bien inmueble para dentro de 150 días, o sea, 5 meses, celebrar el contrato definitivo de compraventa, ¿no? Por ejemplo, ahí es porque en la realidad falta un elemento, ¿no?, que debe completarse para que el bien adquiera, pues, su pleno valor comercial para mí, ¿no? Una cosa es comprar un inmueble que no está saneado y otro que sí. Otra cosa es que, por ejemplo, ahorita no cuento con el dinero para pagar todo el precio. Entonces, yo sé, por ejemplo, que vamos a poner un ejemplo, un contrato de arrendamiento, ¿no? Eh, Imagínense que yo quiero alquilar una tienda comercial. Y bueno, eh, sucede que aún no tengo el dinero, ¿no?, para este tema. Y aprovechando que esa tienda comercial en este momento está ocupada por otro inquilino, ¿no?, hasta que acabe el contrato y yo junte la plata, pues muy bien, me aseguro, firmo hoy un compromiso de contrato de arrendamiento para que dentro de 10 meses, por ejemplo, se firme el contrato definitivo. El compromiso de contratar, señores, no genera ninguna transferencia de derechos reales ni de constitución de ningún derecho sobre bienes. Es hecho muy común a partir de algunas jurisprudencias que han analizado el compromiso de contratar como justo título. No, el compromiso de contratar no genera ninguna, ni directa, ni indirectamente, ni erróneamente, no genera ninguna transferencia de derechos sobre bienes, ni constitución de derechos sobre bienes. El compromiso de contratar genera una obligación nada más. ¿Cuál es esa obligación? Que las partes celebren en el futuro un contrato definitivo. Más nada, ¿ya? Ese es en el caso del compromiso de contrato. Entonces, sí, es muy simple en realidad, ¿no? Compromiso de contrato o precontrato, lo único que genera en mí es la obligación de celebrar un contrato. Si yo no celebro el contrato definitivo, ahí estoy cayendo en un incumplimiento, ¿cierto? Pero ahí ya pues utilizo otros mecanismos para, digamos, poder solventar los riesgos del incumplimiento, ¿no? Pues, que en el sistema jurídico peruano van desde las arras, las penalidades, las cláusulas penales, etcétera, etcétera. Muy bien, veamos qué dice el Código Civil en este punto.
Dice, el compromiso de contratar, las partes se obligan a celebrar en el futuro un contrato definitivo. Entonces, nuevamente el tema, ¿no? Nuevamente, ¿cuál es el efecto de la obligación? El efecto del contrato, ya casi todos creen en la doctrina nacional, nos dicen que es la obligación. Por eso es que si ustedes leen los contratos típicos en el Perú regulados en el Código Civil, el efecto de la obligación, el efecto, perdón, del contrato es la creación de una obligación, nada más. No es en el Perú la transferencia de propiedad o de algún otro bien, ¿no? En el Código Civil italiano sí, el efecto real es inmediato, ¿no? Pero en el Código Civil peruano no, ¿no? Sí hay posiciones, por ejemplo, de sobre todo aquella corriente nacional de profesores, bueno, en realidad grandes juristas peruanos que siguen las enseñanzas del Códice Civil, de los tratadistas también del derecho civil italiano, pero en el Código Civil italiano existe claramente un contrato como la compraventa, que dice que por la compraventa se transfiere la propiedad y otros derechos, ¿no? Pero en el Perú dice, por la compraventa yo me obligo a transferir, entonces hay un efecto obligatorio, y ahí viene la aplicación 949, toda la discusión que hay al respecto, pero en principio, y sobre todo para este tipo de contratos, el efecto es meramente obligatorio. Crear una obligación. ¿Cuál es la obligación? Transferir la propiedad. Algo muy importante es que el compromiso de contratar, o contrato o precontrato, debe contar por lo menos con los elementos esenciales del contrato definitivo. Entonces nosotros tenemos que, en el caso de los contratos típicos, verificar cuáles son los requisitos especiales del contrato que vamos a someter a compromiso de contratar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del arrendamiento, si yo firmo un precontrato de arrendamiento, tengo definitivamente que saber el bien, ¿cierto? La renta, ¿no? Y el plazo, ¿no? Bien, renta y plazo, es esencial, ¿no? ¿Qué bien voy a arrendar? ¿Cuánto voy a pagar, ¿no? Mensual o bimensual o como sea. ¿Y por cuánto tiempo, ¿no? Plazo determinado, plazo indeterminado. En la compraventa ni hablar, pues es bien y precio, ¿no? Puede haber hasta un contrato preparatorio de permuta, ¿no? Permuta, pues qué bienes son los que se van a permutar, que los bienes que se van a cambiar. Entonces, esos datos deben encontrarse, ¿no? Un elementos esenciales del contrato debe figurar, obviamente, en el contrato, en las partes también, ¿no es cierto? Eh, Ahora, el plazo del compromiso de contratar debe ser determinado o determinable, claro. Eh, si es determinado, ¿no? Es pues meses, días, ¿no? Ya sabemos cuál es. Si es determinable, ahí cambia la cosa, ¿no? Entonces ahí hay que dirigirnos a los criterios de determinación, ¿no? Cuando algo es determinable, tiene que ser determinado en un momento. Eh, Podría ser pues sometido a un hecho, digamos, futuro, ¿no? Determinable, o al arbitrio de un tercero, ¿no? Hay diferentes metodologías o prácticas para determinar un plazo, ¿no? Cuando es determinar, no puede ser indeterminado, ¿no? O sea, no puede ser, o sea, que no se puede determinar. O sea, debe ser determinable al menos, ¿no? ¿No? Recuerdo que un profesor de filosofía me decía, para entender esto, váyase al concepto de lo perfecto, ¿no? No existe lo perfecto, pero sí lo perfectible, ¿no? Entonces, determinable significa lo que puede determinarse. ¿No? Eh, Luego, el plazo del compromiso de contrato. ¿Cuánto puede durar el compromiso de contrato? Si no se estableciera plazo, este plazo será de un año. Un año. No se dice, no, puede ser eh, no hay un plazo cuando se pactan, pero si no se pacta, pues es un año. El compromiso de contratar puede ser renovado
a su vencimiento por un plazo no mayor que el indicado como máximo en el artículo 14 y 16 y así sucesivamente. Claro, a ver, ¿qué pasa? Yo puedo haber pactado un compromiso contractual que dure año y medio, ¿no? Pero las condiciones no se dan, converso con la contraparte y digo, bueno, hay que renovarlo, ¿no? Hay que renovarlo. Muy bien, ¿por cuánto se puede renovar? Por un plazo no mayor de un año. ¿Y se puede renovar? Sí, también. Acabado ese el año, un año más y así. Claro que es un poco raro que sea eso, ¿no? Pero bueno, la ley nos permite, ¿no? O sea, el plazo más un año y luego un año, otro año. Muy bien. Repito acá lo que dijimos hace un momento, el compromiso contratar debe contener por lo menos los elementos esenciales del contrato definitivo y su plazo debe ser determinado y determinable, caso contrario tendrá vigencia de un año. Un año significa un año para la ejecución de la prestación de celebrar el contrato definitivo. A veces no, estos conceptos no se precisan bien. Ya, es un año, pero un año, ¿para qué? Un año para un año para que usted celebre el contrato definitivo. Ese es el, digamos, esa es la idea. Nuestro ordenamiento prevé, y acá viene el tema, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando uno de los obligados no quiere pues, celebrar el contrato definitivo? Y no solamente estamos hablando de contrato de dos personas, de tres, cuatro. Como bien saben, no hay contrato unilateral, ¿no? La pluralidad de partes se requiere un contrato, pero vamos a hablar de qué pasa cuando una de las partes no quiere celebrar el contrato definitivo. Entonces, hay dos cosas. Primero, como corresponde a nuestro sistema, se exige judicialmente la celebración del contrato. Pero yo le digo al juez, señor juez, ¿sabe qué? Estos señores no quieren celebrar. Exíjales que se... O la otra es solicitar se deje sin efecto. Eh, porque ya, evidentemente, si es que eh, no hay interés de la otra parte en cerrar la operación, yo también digo, ¿para qué me conviene? ¿No? De repente, esto me va a generar en el futuro más problemas que beneficios. Entonces dijo, ya, que se deje sin efecto. Eso es básicamente resolver el conflicto, ¿no? Esto implica que en este tipo de negocios cabe la ejecución forzada. Esto es importante. Y es una ejecución forzada, ¿por qué? Porque tiene una naturaleza obligatoria. Al ser una obligación de hacer la que se reclama, entonces hay una ejecución forzada. El juez obliga a que esa persona haga lo que se obligó en su momento. A ver, atención. No está acá el artículo. Bueno. Entonces, esas dos opciones son muy, muy importantes. En el caso del compromiso de contratar, ¿no? Si no, la parte no celebra o no quiere suscribir el contrato, lo único que queda es exigirle, mediante el juez primero, la demanda, de que esto suceda. Y de no ser así, pues se solicita, se deje sin efecto el compromiso de contratar. Esto está en el artículo 14, 18. Quiero ser muy preciso con eso. 14 y 18, ¿no? Definitivo. Otorga a la otra parte alternativamente el derecho a exigir judicialmente la celebración del contrato y B, solicitar se deje sin efecto
el compromiso de contratar. En un otro caso hay lugar a la indemnización de daños y perjuicios. Dos temas interesantes acá, mira, ¿no? Un ratito. Voy a terminar esta parte teórica. Miren, a ver, dice, la injustificada negativa del obligado a celebrar el contrato definitivo. Ajá. ¿Y qué pasa si la negativa es justificada? ¿Cuándo estaremos ante una negativa justificada? Poco, un poco complicado eso. Eh, digamos, tendría que mostrar que la celebración de este acto implicaría pues un enorme perjuicio para mí. Pero, a ver, todas las figuras por las cuales una obligación a la que que yo he asumido, ¿no? Eh, hoy, y que mañana pueden generarme un problema, bueno, la mayoría pasa por el pacta sunt servanda, o sea, tengo que igual responder, ¿no? Salvo situaciones como, por ejemplo, la excesiva onerosidad de la prestación, que son muy extraños también en el Perú, o alguna otra figura, como los casos de incumplimiento por... Lo único que se me ocurre es el tema de caso fortuito o fuerza mayor, la culpa no imputable, que cansan en libre obligaciones. En esos casos sí, pues dirían, ¿no? No se puede suscribir el contrato definitivo. Y segundo, es este tema de la indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Un resarcimiento. A ver, en el caso del punto 2, cuando yo solicito que se deje sin efecto una, un compromiso de contratar, am, entiendo que lo que estoy practicando es una resolución, dejar sin efecto el compromiso, dejar sin efecto el contrato. Y por ende, como ustedes bien saben, la resolución del contrato siempre va a invocar el nacimiento inmediato de tres efectos. El efecto restitutorio de las prestaciones ya cumplidas, cuando esto se pueda. em, el efecto desvinculante, ¿no? La relación llega a su fin. Y el efecto resarcitorio. En ese caso se entiende que hay un efecto resarcitorio. Ahora, si yo digo, eh, exijo judicialmente, pues, estaría, sí, ante una acción purita de daños, no por efecto de la resolución, sino por el daño ocasionado ante el incumplimiento. En la relación jurídica, evidentemente, va a seguir vigente. Solo que por ese acto de incumplimiento, de no haber celebrado el acto cuando se estaba previsto, cuando se tenía previsto, pues hay que pagar un resarcimiento. Entonces, esa es la idea que descansa detrás de este artículo 14 y 18. Voy a responder a lo que fue el amigo. Buenas noches. Suponer que sea una compraventa, la decisión judicial abarcaría la escritura pública o judicial o la formalidad que el demandante crea necesaria. Más adelante, más adelante vemos que el contrato definitivo debe seguir las formalidades del contrato inicial. Ahora, claro, yo me pongo en el lugar de la ejecución forzosa. eh, sí, estoy seguro, creo que abarcaría la escritura pública judicial, la decisión judicial, y la formalidad que el demandante crea necesaria, no, en todo caso la formalidad pactada, o doctora, no sé. Esa es la idea. Cualquier formalidad, o sea, la escritura pública, de hecho, tanto es una compraventa pues, mobiliaria, ¿no?
de inmueble, no tanto, ¿no? Pero sí abarcaría todo el nivel de formalidad pactado o esperable del contrato principal o del contrato definitivo. Sí, sí, porque lo que está haciendo el juez es ejecutar la obligación y por ende la prestación que se pactó, ¿no? Y si eso se pactó, pues eso tiene que cumplir. Muy bien, pero haya satisfecho los interrogantes. Vamos la siguiente figura del contrato de opción. A ver, el contrato de opción es un poco diferente porque no hay, de nada, porque no hay un segundo acto por firmar, segundo contrato por firmar. Fíjense, la opción, así en general, en algunos ordenamientos como el español, es tratada como un derecho real, porque permite la adquisición de un bien con la adquisición de la propiedad de un bien con la sola decisión de una persona. Pero el Perú se ha regulado como una estructura contractual, ¿no? Muy bien. ¿En qué consiste el contrato de opción? Hoy celebro un contrato, ¿no? Por el cual en el futuro, hoy, luego de celebrar, digamos, la opción hoy genera el nacimiento de un derecho para una persona. Ese derecho se llama opción. Que en un determinado transcurso de tiempo, ¿no? Usted tiene un año, por ejemplo, de vigencia de la opción. Cualquier día de ese año, esta persona, con la sola declaración de voluntad, con la sola manifestación de voluntad unilateral, origina el nacimiento de una titularidad, por ejemplo, sobre el bien o el nacimiento de un derecho. Entonces, establece que por el 1419 dice, por el contrato de opción, una de las partes queda vinculada a su declaración de celebrar en el futuro un contrato definitivo y la otra tiene derecho exclusivo de celebrarlo o no. Entonces, ¿qué dice la doctrina nacional al respecto? Mire, ¿o cómo se ejerce la opción? Simplemente con una comunicación. O sea, ejerzo la opción y ya está. Vamos a poner el ejemplo del contrato de compraventa, ¿ya? Entonces yo genero una opción de compraventa. Perdón, opción de compraventa de acciones. Entonces yo celebro un contrato hoy, ningún problema, para que en el lapso de un año, el beneficiado de hoy, yo soy digamos, el beneficiado con la opción. Yo tengo un año para simplemente con una comunicación, siendo ejerzo la opción, me convierto inmediatamente en propietario de la casa o de las acciones. El otro ya no se manifiesta más. El otro ya está vinculado desde que celebró el contrato de opción a futuro. No necesita decir más. En realidad no hay un segundo acto por eso. Por eso es que la doctrina llama al contrato de opción un derecho potestativo. Ya no está hablando de un derecho obligacional como en el otro supuesto del precontrato, del compromiso de contrato. ¿Ya? ¿Qué cosa es un derecho potestativo? Existen tres derechos subjetivos en nuestro sistema, básicamente, que son los derechos reales, que son los derechos que nos otorgan facultades de ejercer sobre los bienes, los derechos obligacionales, que son los derechos de crédito, por los cuales una persona es titular de un derecho por el cual puede exigir a otro una conducta, una prestación de hacer, no hacer o de dar, y un derecho potestativo, que tiene su correlato en el estado de sujeción. Un derecho potestativo es el derecho que yo tengo a que con mi sola, digamos, manifestación y en el momento que yo quiera, vinculo a otra persona y genero el nacimiento de un derecho patrimonial o de un derecho obligacional o de una situación de ventaja a mi favor. Por ejemplo, cuando a una persona, ¿no?
se le otorga poder, tiene un derecho potestativo, porque si quiere lo ejerce, si no, no lo ejerce. Y cuando lo ejerce, vincula inmediatamente al poder dante, ¿no? Y el poder dante tiene un estado de sujeción. El estado de sujeción es el anverso, digamos, del derecho potestativo, ¿no? En el estado de sujeción yo quedo obligado, vinculado, sujeto, ¿no? A que con la decisión unilateral de la otra parte, yo sufra algún cambio en mi situación patrimonial. Por ejemplo, en el poder, en el negocio jurídico de apoderamiento, tenemos por un lado el poder dante, el que da el poder, y el apoderado, ¿no? El apoderado tiene un derecho potestativo porque puede ejercer una potestad, si quiere lo hace, si no, no lo hace. Y si lo hace, ¿no? Va a vincular sí o sí al poder dante. El poder dante está en estado de sujeción. Porque con la sola conducta unilateral, la declaración unilateral de la otra persona, él va a quedar vinculado y va a perder un bien, por ejemplo, o va a ganar un bien, va a sufrir una modificación en su patrimonio. Pues eso es lo que es en el contrato de opción en el fondo. En la opción a mí me toca, yo desde que, digamos, celebro el contrato, nace a mi favor una opción. ¿Y en qué consiste la opción? Es que durante un lapso de tiempo, a futuro, desde la celebración del contrato, yo con la sola comunicación, con el ejercicio unilateral, ¿no? De este derecho de opción, me convertiré luego en titular de algún derecho, obtendré alguna ventaja, ¿no? Como les expliqué, por ejemplo, en la opción de compraventa de acciones, de una opción de 2 años, ¿no? Mañana o dentro de 1 año y 29 días, ¿no? Tengo el plazo o el tiempo para remitir una carta o una comunicación indubitable a la otra persona diciendo ejerzo la opción. Y desde ese momento yo soy propietario. Claro, lo que sucede es que tanto en el compromiso de contratar como en el contrato de opción, ¿no? la, la constitución o la transmisión final del derecho ocurre en un segundo momento, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el contrato de compraventa, bajo, se llama un precontrato, un compromiso de contratar, la transferencia de propiedad ocurrirá como efecto del segundo contrato. Y en el contrato de opción pasará lo mismo. En el primer contrato no va a ocurrir ninguna transferencia. Se tendrá que esperar al segundo acto. ¿Qué cosa es el segundo acto? De la manifestación de quien va a ejercer la opción. Sí, acá me pregunta si hace un comentario correcto. En el caso de inmuebles, lo prevé como acto inscribible. El contrato, ¿no es cierto? Es un acto inscribible que genera un derecho, lo cual implicaría ser opuesto a cualquier persona, por supuesto, porque mire, la oponibilidad, y esto ya creo que debemos ir quitándonos un poco la costumbre de pensar que solo los derechos reales son oponibles. No, no, cualquier derecho es hoy oponible, ¿no? Y el registro es el método de oponibilidad más importante, ¿no? Su objetivo precisamente es la publicidad para la oponibilidad. Y ahí fíjese usted también, y gracias por el comentario, viene a raíz de que, como en España se considera un derecho real, ¿no? Una situación jurídica real, pues es inscribible, ¿no? Claro, y ustedes saben muy bien que las normas registrales en nuestro país se han creado, se han estructurado a partir de la ley hipotecaria española. Muy bien, entonces, esta es la naturaleza, ¿no? Digamos, de la opción, ¿no? Nuevamente, que en el contrato, estos dos contratos se llaman contratos preparatorios, ¿no? El momento en donde realmente ocurre, digamos, la transformación o el cambio en los derechos patrimoniales, en donde se, se materializa la finalidad del contrato, ¿no? Donde se realiza la operación fáctica económica del contrato, es un segundo momento. No es cuando yo firmo o cuando yo celebro, por ejemplo, el compromiso de contratar. Vamos a poner una compraventa, ¿no? Compromiso de contratar compraventa, ahí no va a haber transferencia de propiedad. Vamos a tener que esperar el segundo contrato y en ese segundo contrato, con la sola obligación de enajenar en caso de bienes inmuebles, ocurrirá la transferencia de propiedad. En la opción es igual, ¿no? Yo hoy día celebro un contrato de opción y usted
tiene la opción de materializar, digamos, su derecho, comunicando a la otra parte esto. Entonces usted en ese momento, en ese segundo momento, se convertirá en propietario. O sea, los contratos preparatorios sirven un poco como para postergar, ¿no? Postergar a futuro los efectos finales del contrato. ¿Ya? Vamos a ver qué dice nuestro Código Civil al respecto. Opción recíproca. Bueno, no solamente se otorga opción para una sola persona. En un contrato pueden ser para dos o más. Es válido el pacto en virtud del cual el contrato de opción recíproca puede ser ejercitado indistintamente por cualquiera de las partes. Una opción de permuta, por ejemplo, de cambio de bien. Entonces cualquiera, por el solo hecho de ejercerlo, por ejemplo. ¿No? O sea, la opción recíproca sería para ambos. ¿No? Eh, eh, Contrato de opción con reserva de beneficiario. Esto se parece mucho al contrato por persona nombrar. Dice, y acá es mejor porque el tiempo es mayor, ¿no? Es igualmente válido el pacto conforme al cual el optante se reserva el derecho de designar la persona con la que se establecerá el vínculo definitivo, claro. O sea, la opción la tengo yo, ¿no? Pero en realidad, pacto de que yo ejerceré, o la persona que ejercerá la opción será otra, ¿no? Y me reservo el nombre hasta el final, ¿no? Este es un contrato por personas nombradas, pero con un mayor plazo, ¿no? Porque vemos que la opción va a tener plazo de un año también, ahorita lo vamos a ver. Entonces, opción con reserva de beneficiario, ¿no? Hoy celebro una opción, ese derecho obviamente es mío, pero va a haber una traslación a otro y ese es el que va a ejercer la opción, ¿no? Y yo no, y la otra parte no se puede oponer, ya está vinculado, ya, ¿no? No se puede oponer a él. Muy bien, al igual que cuando hablamos del precontrato, el, el contrato de opción debe contener todos los elementos y condiciones del contrato definitivo. Acá va más, porque no solamente son los esenciales, doctores, sino que tiene que tener todo lo del definitivo. O sea, es que en realidad el contrato de opción celebrado hoy ya es el contrato que a futuro va a funcionar. Esa es la idea. ¿No? Es como si el contrato de hoy estuviera suspendido hasta que el otro lo ejerza, hasta que el otro diga sí. ¿No? Lo hace revivir, digamos, ¿no? Le pone la pila. Por eso es que a diferencia del otro contrato, porque mire, en el compromiso de contratar, yo puedo celebrar hoy el contrato y el contrato definitivo puede tener complementos, ¿no? Los elementos esenciales ya estaban en el contrato inicial, ¿no? Y ahora sí tengo, por ejemplo, la forma de pago, ¿no? La forma de entrega, ¿no? Obligaciones adicionales, va variando. Pero en la opción ya no, porque no hay un segundo contrato. Entonces, hoy ya debo acordar todo. Para cuando la otra persona ejerza la opción, simplemente opera, punto. Opera, se activa lo que hoy se ha celebrado, ¿no? Por eso es diferente, ¿no? Miren, dice, en el compromiso de contratar, 14.15, el compromiso de contratar debe contener por lo menos, dice, los elementos necesarios del contrato definitivo. Ya, me basta con los elementos del contrato definitivo, ¿no? Ya. Mientras que acá es, el contrato de opción debe contener todos ya, los elementos y condiciones. En realidad no hay un contrato definitivo al final, ¿no? Sino que ya en realidad es simplemente el contrato de opción se activa, digamos, en un futuro con el ejercicio de la opción. Y ahí está, ¿no? El plazo del contrato de opción debe ser determinado en terminal y si no hay plazo, igual que en el otro caso, el plazo será de un año. Todos 41 ahí, porque se ha colado. Un año en el contrato de opción. Y las partes pueden renovarla por un plazo no mayor al máximo señalado en el artículo anterior y así sucesivamente. Estamos hablando precisamente de que la opción dura un año, si es que no se dice, pero puede haber un plazo mayor si es que se pacta.
Si se quiere renovar, no se puede renovar por el mismo plazo que se ha pactado, sino siempre por un año, y luego por un año, y luego por un año. Esa es la diferencia. Muy bien. Y para ir ya más o menos terminando, a ver, ¿cuáles son las formalidades de los contratos preparatorios? Dice el artículo 1425 que los contratos preparatorios eh, son nulos si no se celebran en la misma forma que la ley prescribe para el contrato definitivo bajo sanción de nulidad. Claro, pónganse en el caso de un contrato preparatorio de donación de bien inmueble, ¿no? Sí, y ahí se exige definitivamente escritura pública. Si yo hoy no celebro el contrato preparatorio por escritura pública, ese será nulo, pues. Estamos hablando de un contrato, uno de los poquísimos contratos en donde se exige una formalidad de protocolo notarial, ¿no? Esa formalidad de protocolo notarial es la escritura pública. Entonces, nuevamente, los contratos preparatorios son nulos si no se celebran en la misma forma que la ley prescribe bajo un contrato definitivo o bajo sanción de nulidad. La forma, todos los contratos tienen forma, ¿cierto? Todos tienen forma. Eh, es la manera como se manifiesta la voluntad para la celebración del acto jurídico, de una forma verbal. Entonces, no hay una disposición normativa, ¿no? Que diga que, por ejemplo, si yo celebro una compraventa, pues no requiere formalidades, ¿no? Entonces, el contrato, ¿no?, preparatorio lo hago por escritura pública, el definitivo por minuta. O al revés, ¿no? No existe una disposición, por ejemplo, que en el Código Civil hay varias disposiciones para la confirmación, por ejemplo, el acto jurídico anulable, ¿no? Tiene que tener la misma forma que el original, ¿no? La manifestación eh, de la persona que quiere confirmar la eficacia de ese acto, ¿no? La ratificación de los actos ineficaces también, ¿no? Digamos, el primer acto tiene que tener la misma formalidad del segundo acto. Acá no existe eso. Pero lo que sí es que cuando existe una formalidad exigida por ley, tiene que respetarse. Acá nos ceñimos a lo que dice el artículo 143 de libertad de forma. Cuando la ley no decide una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden utilizar las que juzguen conveniente. Eh, ¿Qué cosa es cómo se debe comunicar la declaración, ¿no? Y con esto me había pasado. El contrato de opción requiere que en un futuro el optante, el que tiene la opción, el titular de la opción, la ejerce. ¿Y cómo la ejerce? Pues normalmente la ejerce mediante una comunicación indubitable. Se pacta normalmente el tipo, y eso es altamente recomendable, la forma. Normalmente es una comunicación notarial, ¿no? Es típica y debería esto regularse en un contrato. Eh, Acá hay una jurisprudencia que afirma esto. La casación 3942-2016, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no se dice cómo se ejerce la opción? Hay que hacerlo por la vía más segura, ¿no? Aunque la ley no exija una, pues hay que hacerla por la vía más segura. Claro que el ejercicio de la opción debe ser indubitable. Ejerzo la opción generada en el contrato tal, 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 ¿no?
Entonces esa sería, digamos, la línea más segura para que el derecho de quien tiene, del titular de la opción, digamos, no sea un canto de sirena, ¿no? No sea un derecho simplemente banal, ¿no? Una eficacia concreta. Bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre este tema. He tratado de más o menos resumir las principales características del contrato. Repito una cosa, en la práctica, estos contratos resultan aplicables a cualquier forma, típica o atípica. Eso siempre lo trato de, digamos, de ratificar porque veo que solamente se utiliza para el contrato de compraventa. Me interesa. Sería bueno, eh, ocuparía bien, que en muchos contratos de compraventa de bien futuro se trata como un contrato preparatorio y este no es así. Esto no es así. ¿Ya? Se dice contrato preparatorio de compraventa de bien futuro. Error, pues, o precontrato. ¿Por qué les digo lo siguiente? Son dos formas distintas. Lo bonito del derecho civil es que pueden haber varias respuestas o mecanismos, o pueden haber diversas soluciones a un mismo tema. ¿Qué pasa en el contrato de compraventa de bien futuro? Estamos ante un bien que hoy no existe, pero que las partes acuerdan que va a existir y además, por una obligación natural, ellos van a hacer todo lo posible para que el bien llegue a existencia, ¿no? Como dice el Código Portugués, tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para que el bien llegue a existir. Porque esa es la naturaleza de este contrato. Es un contrato ahí en donde el aspecto solidario y cooperativo del contrato se muestra con mayor, digamos, con mayor luminosidad que en otros contratos. Muy bien, pero cuando yo celebro un contrato de compraventa en futuro, no necesito un segundo contrato. ¿No? Vamos a poner el famoso caso de la compraventa de departamentos en plano, que es lo que yo más he visto, ¿no? Este, las empresas inmobiliarias que compran un terreno chiquito y llaman ahí un edificio para 4 o 5 departamentos. Y veo que ponen contrato preparatorio de compraventa en futuro. No, contrato de compraventa en futuro es un contrato definitivo que crea, obviamente, las obligaciones de pago y de transferencia de propiedad. Solo que el pago se puede dar, y de hecho se da, ¿no? Porque la gente paga con sus préstamos hipotecarios, ¿no? Valor total del bien. Solo que la prestación de transferencia de propiedad es inejecutable en ese momento, ¿no? Y tiene que esperarse normalmente hasta el tiempo en que culmine el departamento y ya hemos pactado, por ejemplo, que esto se hará en el último trimestre de 2025, según va avanzando el proyecto. Ya la obligación ahí está creada. ¿No? Las personas pueden tener derechos reales sobre bienes que no existen, ¿no? Deberían de ser reales. No tengo un derecho obligacional, sí, bueno, un crédito, ¿no? De que ese señor me entregue, cuando culmine el proceso constructivo, me entregue el departamento. Eso es lo que yo. Y nuevamente hasta ponen un plazo, ¿no? Un año, año y medio. O sea. Por eso es que no creo, y eso también, que los contratos sobre bienes futuros estén ligados a la condición suspensiva, ¿no? Porque es un hecho futuro incierto. Y el incumplimiento de una de las partes no es un hecho futuro incierto. Porque acuérdense que las condiciones no pueden depender de una persona. Entonces acá estamos ante un tema de ejecución de prestación. Yo ejecuto, y si no entrego el departamento, ¿no? En el tiempo convenido, estaría ante un incumplimiento de contratos. Sí.
En el contrato preparatorio, en cambio, yo celebro un contrato en donde no he generado ninguna obligación de transferencia, ninguna obligación de pago, nada. Puede haber, pues, puede decir que se hará pues un adelanto, ¿no? Manera de confirmación del acto, pero no pago la prestación principal. Entonces, y no hay ninguna transferencia ni constitución de derechos reales. Simplemente es un contrato para celebrar otro contrato. Son dos situaciones distintas, pero que se vienen utilizando con, digamos, con absoluta, digamos, más que absoluta relativo error por parte de los contratantes en la actualidad, ¿no? Contrato preparatorio es una cosa, el contrato sobre el bien futuro, pues es otra cosa, ¿no? Otro asunto es que el contrato preparatorio se vincula a las arras también, ¿no? Pero bueno, si no se celebra el contrato definitivo, se pagarán arras, ¿no? Eso también es claro, ¿no? Tengo acá. Sí, las arras y su formalidad, claro. Y están creadas para eso, ¿no? Entonces, ahí hay otro mecanismo. Bien. Pero donde sí he visto, y repito, más de una percepción errónea, es en el contrato sobre el futuro. ¿Por qué, además? Porque en un proceso judicial, que vi un colega hace poco, se discutía, pues si es un contrato, yo podría celebrar un contrato preparatorio sobre el futuro, sí, ¿no? Pero las obligaciones nacerían en el segundo contrato, no en el primero, ¿no? Ese sería el extremo, digamos, de algo, de dos personas que son muy desconfiadas. Usted dice, ya, mira, yo voy a construir un, un edificio de 4 pisos, ¿no? 4 departamentos sobre un predio. Y digo, ya está bien, pero ¿sabes qué? Yo desconfío un poco porque dice que si bien es propietario del predio, tiene financiamiento. Sí, estoy tramitando el financiamiento. Ya, bueno, entonces hagamos algo. Hoy vamos a firmar un contrato preparatorio de compraventa y en futuro. ¿Cuánto te toma a ti conseguir financiamiento? Bueno, estoy haciendo los trámites, 90 días. Muy bien. Vamos a ponerle 4 meses, ¿ya? Pues, 30 días más. Entonces, yo firmo un contrato preparatorio de compraventa y en futuro y en 4 meses firmo el contrato de compraventa y en futuro. Porque ya tiene el terreno, tiene financiamiento, ¿no? Ahora, claro, ya en ese contrato yo tengo un derecho obligatorio de que el señor, cuando culmine la construcción, me transfiera la propiedad de un departamento. Pero sería ya ustedes se dan cuenta, ya sería una doble desconfianza, ¿no? Primero te firmo un preparatorio y después un bien futuro ya, ¿no? En un segundo punto, ¿no? Yo preferiría más bien que culmine la construcción, o sea, firmaría un contrato preparatorio, espero que culmine la construcción y ahí ya hago el definitivo, por ejemplo, ¿no? Podría utilizarlo así. En vez de utilizar el contrato de compraventa en el futuro, podría utilizar un contrato de preparatorio de compraventa de bien inmueble, ¿no? Y ya cuando esté construido, ahí celebro el contrato definitivo. En el Perú, y eso estaba viendo hace poco en internet, una consultora de bienes raíces peruana, este, es el país donde se compra más y se paga por adelantado cuando el bien no existe. En otros países no es así. La costumbre es pagar cuando el bien ya está construido. Lo que acá hemos popularizado esa forma de financiamiento, ¿no? Yo no tengo con qué financiar. Bueno, y como la gente paga por adelantado el valor del bien, ahí podría hacerse, ¿no? Eh, pero son dos formas, digamos, contractuales absolutamente distintas. A ver, me preguntan si es lo mismo contrato preparatorio que precontrato. Sí, sí, para la doctrina sí, ¿no? Al menos la doctrina nacional, el mismo doctor Manuel Lapuente y Lavalle lo repite, ¿no? El contrato preparatorio, perdón, miento, disculpe usted. El compromiso de contratar es conocido como precontrato, ¿tá? Para aclarar la idea. Contrato preparatorio es el término matriz que se deriva en dos subformas contractuales. El contrato, el compromiso de contratar, acá,
compromiso de contratar, que está ahí, que también se llama precontrato, y el contrato de opción. Bien, Señor, no buenas sé. noches. ¿Me pide una pregunta, por favor? Sí, cómo no. Sí, señor. Primero, agradecer la exposición, que es muy ilustrativa. Segundo, el tema efectivamente de contrato de bien futuro es muy usado en el Perú y hoy no solamente en departamentos, sino en Huaral y en Chancay, que hay un boom de venta de terrenos. También está Exacto. ofreciendo contratos de compra-venta de bien futuro respecto a terrenos Porque no y está independizado, ¿no? porque no está independizado, efectivamente. Y ellos Ajá. ofrecen que tienen un programa en el tiempo de donde van a hacer la habilitación urbana, van a hacer los servicios, y ellos, y se entiende los vendedores que para ellos el bien futuro se debe a que cuando terminen la habilitación y todos los servicios, recién entienden ellos que existe el bien. Por eso es futuro, y en ese momento Ajá. se celebra el contrato. Pero lo que pasa en la práctica es que igual celebran el contrato y exigen o acordar, y la necesidad muchas veces la gente lo acepta, de pagar el precio en forma de inmediato, pone el contrato inmediatamente y va pagando mensualmente. Entonces la pregunta es la siguiente, para definir, cómo que se puede identificar cuando un bien es futuro? Porque, por ejemplo, el caso concreto que tengo, este es una empresa que está vendiendo terrenos y la independización la va a tener de aquí a 3 meses. Eso es algo que incluso le pido verificar que está en trámite, la independización. Pero aún no ha terminado lo que ofrece, que es los servicios comunes, ofrecen esto de clubhouse, piscina, laguna. Entonces, Todo eso no lo tienen listo sino dentro de un año y medio. Pero la independización de... ¿y tiene la propiedad o solo la posesión? No, tiene en este caso, tiene la propiedad y está Ah, ya. independiente. O sea, ahí ofrecen Al eso. menos, al menos, ¿no? Al menos porque Hay casos En peores. Guaral el 90% todos son informales, ¿ah? Muy Y todo es pocos son compraventa de posesión, que es uno de los de contratos más posesión. desgraciados que existe en materia inmobiliaria en el Perú. Exacto. Entonces, en este caso, no cabría calificar un contrato de bien futuro, desde mi punto de vista, y esa es la pregunta que le hago, si es que, por ejemplo, al momento de que hago la compra-venta, cuando menos está independizada la partida del lote, y aún cuando está pendiente la entrega de los servicios de luz, agua, que va a ser en un año más, yo podría hacer un contrato definitivo hoy, solo con la Sí, independización, y claro, de esa manera inscribo mi derecho. así es, así es. A ver, No hay futuro en ese caso. sí, mire, yo le voy a explicar la posición que tengo y la pregunta es interesantísima, porque eso es lo que me ha motivado a investigar bien futuro, algunas cosas sobre este tema. Mire, técnicamente hablando, un bien futuro es un bien que para las partes contractuales hoy no existe, pero va a existir. Y son las partes contractuales las que le deben definir, digamos, en una prognosis, como se dice en penal, ¿no? En el futuro, qué es lo que van a querer. El bien futuro, digamos, en un inicio nace como una visión de la realidad, ¿no? Lo que existe, ¿no es cierto? Y lo que no existe. Y, por ejemplo, nació con el tema de las cosechas, ¿no? No habían edificios, digamos, ¿no? Nació así en Roma. La Empteo Rey Speratae se llamaba esa compraventa, ¿no? Del animal que está, bueno, del animal preñado, ¿no? La cría que van a hacer, entonces, hoy no existe, mañana no existe. Sin embargo, la cuestión se ha vuelto más compleja, ¿no? Con el tema de que el objeto de la compraventa y el futuro más popular hoy ya el tema de los departamentos en plan. Porque el otro grande es el tema de los commodities, y ya se ha convertido pues en un tema de mercado de valores, ¿no? O sea, hoy se compra la naranja que se van a cosechar en 5 años en California, ¿no? O el petróleo, ¿no? Muy el petróleo de acá 5 o 6 años o 10 años. El petróleo que se va a estar. Entonces, en principio, el bien futuro puede definirse como lo que naturalmente hoy no existe y mañana va a existir, pero que las partes van a hacer lo necesario para que exista. Sin embargo, usted bien dice, y esto viene de una idea, digamos, que tenemos marcada, ¿no? Aunque nuestro sistema, fíjese usted, registral, ¿no? Es simplemente declarativo,
no es constitutivo, ¿no es cierto? Creemos que el bien inmueble solo existe cuando existe la partida, ¿no? Pero eso no es verdad. El bien como tal ya existe, ¿no? El bien como tal. Es más, por ejemplo, usted puede tranquilamente alquilar parte de un terreno del cual sea propietario sin necesidad de independizarlo. Normal, el bien es así. El registro simplemente es declarativo. Entonces, hemos tenido la costumbre de pensar, ah, no, pues si no está independizado, si no, entonces no es no existe, pero sí existe. Entonces, yo le diría, sería futuro, en este caso, si las partes han sido, digamos, sibaritas en colocar esa concepción. Se entenderá como bien al bien independizado con habilitación urbana y bla, 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 para que, de hecho, para que se cumpla con la prestación. Pero si no se coloca nada de eso, ¿no? Se debe actuar con la racionalidad del caso, ¿no? Con un sentido común, ¿no? Que no está alejado del derecho, dicho sea de paso. Entonces, si yo no digo nada, entenderé con mayor razón que el bien existe porque ya está independizado. En realidad yo incluso lo entendería sin independización, ¿no? Si individualizo con una persona, ¿no? Esta parte de acá, pues bueno, ya los trámites registrales son posteriores, pero si usted me dice que ya cuenta con una independización, ese bien es absolutamente presente, salvo que las partes hayan colocado expresamente, ¿no? Que se entenderá, que la futuridad se perderá cuando el bien existente cumpla con esto. No solamente la partida registral independiente, la habilitación urbana, la habilitación para agua, etcétera, etcétera. Solo si las partes así lo deciden, ese bien se entenderá como futuro, ¿no? Pero en esos casos yo creo que es innecesario. Por eso es que en esos casos mejor es aplicar, para evitar esas confusiones, mire usted, mejor es aplicar el compromiso de contratar. Yo te compro, o sea, el contrato definitivo lo celebramos ¿cuándo? Cuando tú tengas todo ya saneado. La independización, la habilitación, todos los permisos municipales, todo. Ahí ya operará pues la transferencia definitiva. Doctor, permítame, pero para un Ya. comprador, esa es una pregunta también, ¿es más seguro pactar, en todo caso, si las partes, como usted lo plantea, pactan, deben pactar en el momento que se entiende que el bien existe? Si yo pacto en el momento en que se independiza el terreno, aun cuando falten los servicios, yo me siento más seguro. No tendré la luz, no tendré el agua, y ahí tengo la propiedad. Luego podré exigirle algún perjuicio por no haber Por cumplido. supuesto, por eso son anexos. Claro, son anexos. Si usted, a ver, si usted, pero depende, pues, si usted coloca, o no coloca nada, bastará pues con la independización, es suficiente para entender. Es más, como le digo, ese bien nunca, si no coloco nada, ese bien no es futuro. Ya, pero en el caso, pues ya yo, con la independización para mí es suficiente, ¿no? Ya después, si las demás cosas y las demás circunstancias administrativas, municipales que existan, eso no hace ni deshace el bien, ¿no? Ahora, entiendo que, ¿cuál ha sido el problema? Que digamos, usted ha querido registrar y le piden la habilitación, ¿o cómo es? No, la empresa inmobiliaria, el habilitador, ofrece tener independizado cada lote, los lotes que está ofreciendo de la organización, en 3 meses. Ya, Entonces yo le estoy pactando y le digo ya, yo te reservo ahorita un monto de dinero, no te voy a pagar todavía el precio. Cuando esté independizado, ahí celebramos el contrato de compra-venta, pero con una venta definitiva. Y me transfieres con escritura pública, yo inscribo el derecho, aun cuando ya. dentro de un año vas a terminar de entregar los demás servicios que estás ofreciendo. Ah, Yo ya. ya tengo el derecho inscrito, que es lo que más me preocupa. A ver, usted lo que quiere es con el contrato de hoy inscribir. Cuando ya esté independizado, quiero hacer el contrato definitivo. Y que, Ah, ya, y, y es escribirlo. y que me inscriba mi nombre, por supuesto. Por supuesto, Eso. así, perfecto. Es mejor. Entonces usted lo que está haciendo es un precontrato, ¿no? Ahorita, para Sí. luego celebrar uno definitivo, y ese definitivo es el que va a registro público. A Ellos le diferencia, llaman reserva, ellos le llaman reserva. O sea, uno reserva con un monto mínimo, por decir, si el inmueble vale $50,000, con $1,000 reservas no, en tres ya. meses. Mire, usted Y sabe que el nomen juris no manda el contenido, así que ya tu reserva, pero que sea como un compromiso, ¿no? Las partes se comprometen a celebrar el contrato definitivo una vez saneado. Esa cláusula solamente va a generar un compromiso de contratar. Lo que sí, he pasa es que cuidado, en discúlpeme, el sí, aspecto inmobiliario somos tan informal. Por ejemplo, usted habrá escuchado el contrato de traspaso, ¿no? sí, claro, de posesión. Y no existe ninguna,
norma, ni es una costumbre en realidad, ¿no? Se utilizan términos, pues, mire, yo he visto cosas como, esto ya que es ya el acabose, ¿no? Una vez vi un tema en una lotización de alícuotas de posesión, por ejemplo, una cosa horrorosa. Una alícuota de posesión, pues es un hecho, ¿no? No se puede. Si dos personas poseen un bien, es coposesión, no es alícuota, ¿no? La alícuota solamente en copropiedad, porcentaje, ¿no? Pero así se habla, así se hace, un poco para también dinamizar el negocio, ¿no? Porque las personas que van a comprar normalmente no van asesoradas con abogado y entienden en su hablar, nosotros entendemos, ¿no? Resérvame esto, pues, ¿no? Ya, reserva es, no lo muevas, ¿no? Hasta que ya yo venga con la plata total o celebremos el asunto final, pero Claro, definitivamente, para terminar lo mío, dígame, lo que he cuidado es de que haya un documento donde consten los elementos principales del contrato, el precio, la forma de pago. es Y, compraventa, es sí, compraventa, bien y exacto, precio, sí, sí, pues. bien, es suficiente. Y Lo demás, plazos, plazo de indemnización, plazo de... ya, claro. Eso sí, ya, claro, es evidente para darse tiempo. Bueno, es el plazo de compromiso, ¿no? Sí, Porque, pero cuidado, porque si usted lo condiciona, también puede generar ahí un contrato sujeto a condición suspensiva, ¿no? Entonces, mejor ponga un plazo, ¿no? Preveyendo el aspecto de la independización, ¿no? no, sí le he Es- puesto un plazo concreto, con fecha concreta. Ya, Eh, si no, no se celebra, el si no, no definitivo. se celebra, claro. Eso hay que hacerle entender al cliente, porque a veces se ponen un poco tercos, ¿no? Dicen, no, pero mira que esta es una oportunidad, sí, pero es una oportunidad también de que pierdas toda tu plata, ¿no? Exacto. No, ese es un problema que ocurre todos los días. Felizmente que usted está viendo un tema de propiedad, ¿no? Como le digo, lo más triste es ver a aquellas personas que dicen, ya compré mi terreno y cuando ve el contrato dice transferencia de posesión. Ya ahí le digo, bueno, a la buena de Dios, ¿no? Ojalá las inmobiliarias. Mire, ese tema, por ejemplo, las inmobiliarias, ya que usted está tocando, transferencia de posesión, ¿cómo se podría perfectamente resolver con compromiso de contratar? Tú eres poseedor ahorita, perfecto, ¿no? Entonces, yo celebro contigo ahorita un compromiso de contratar de un futuro contrato de compraventa cuando tú ya seas titular, cuando tengas la partida registral del inmueble o la habilitación. Ahí no habría ningún problema. ¿Y el precio? También, hoy día lo fijo. ¿Para qué? Porque a mí qué me interesa, que llegue la propiedad, ¿no es cierto, doctor? Entonces, en el futuro contrato es donde se va el efecto traslativo del artículo 949 del Código Civil. Ahorita no. ¿No? Entonces, esa sería, digamos, la forma contractual más sencilla, ¿no? Yo soy poseedor ahorita, digamos, hay una lotización en Chilca, conozco. Señora ahí está como 30 años, 40 años, una serie de hectáreas que él mismo está urbanizando. La gente le está comprando. Y bueno, yo tuve una persona que me pide solidaridad, le digo, no compres, no firmes, porque ellos pagan por posesión como pagarían por propiedad, ¿no? Que así lo venden. Sí. Entonces le digo, firma un compromiso de contratar, ¿cuánto tiempo va a durar la titulación del señor y luego la transferencia, la utilización? Un año. Muy bien, pues en un año vienes y firmas el contrato definitivo, ¿no? Pero bueno, hay gente que no quiere, ¿no? Gente que quiere que le paguen, o porque entienden que si bien la posesión tiene un valor económico, no es un derecho real en sí mismo. Entonces no se puede transferir, ¿no? Pero los vendedores no Es- aceptan eso, ¿eh? No aceptan, no aceptan ah, condiciones. O sea, ellos pactan y contratan para que el precio se vaya pagando de forma casi inmediata. no, En parte, ellos pactan como si se estuviera pagando propiedad. sí, ¿No? efectivamente. Vale, y yo le digo, pero y al final mi propiedad, ya uno de los asesores, el propietario de Sincero, dijo, ya, pero con esto ya suman plazo posesor y piden su prescripción. Sí, no es así, ¿eh? Ya, muchas gracias, le dije. "Oye, sí, o sea, usted está comprando el aire para luego embolsarlo, a ver si le sale un negocio, ¿no? Eso es lo que pasa con la transferencia de posesión. Lo que pasa es que también hay muchísima gente que quiere comprar. Si usted no quiere, van a venir cinco detrás suyo y van a Y comprar. claro, y ahí lo más importante no es comprar posesión y luego irse, porque yo le digo, el que compra posesión en realidad tiene que quedarse, ¿no? Claro. Para poseer, ¿no? O tener un servidor de la posesión que cuide. Porque la posesión es un hecho. Si uno deja, o sea, si yo a usted le transfiero hoy día la posesión, en realidad lo que estoy haciendo es permitirle el acceso al inmueble y que yo no vuelva más, nada más. Pero si mañana viene otro, lo saca usted, ese será el nuevo poseedor. Entonces usted no me va a reclamar a mí nada, ¿no? Yo te vendí la propiedad, ¿no? Te vendí, yo estaba ahí y te permití ahora que tú eres el poseedor. Eso es lo que va a pasar. Pero
como le digo, eso forma parte pues ya de un problema macro, que es lo engorroso que es la formalización de la propiedad en el Perú, ¿no? Así que por eso suceden estas cosas, ¿no? Señor, muchas gracias, señor amable. De nada, un gusto más bien. Sí, si tuvieran, acá, el doctor Juan dice, pero ahí no se ven bienes futuros porque el bien sí existe, solo que no está habilitado. Claro, o sea, en principio, doctor, no es un bien futuro, pues ya existe, ¿no? Solamente le digo si las partes se ponen muy exquisitas, ¿no? En definir la fin de la futuridad, porque finalmente el bien futuro, fíjense, no es un concepto real, no es un concepto de derechos reales, no es una clasificación de los derechos reales. Porque si yo digo bien mueble, bien inmueble, ya sé, bien que se mueve, bien que no se mueve, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, bien registrable, no registrable, bien que se inscribe, que no se inscribe, eso pertenece al mundo de los derechos reales. El bien futuro es una categoría contractual, al igual que el bien ajeno, el bien en litigio, el bien sometido a garantía. Esos son, digamos, conceptos a nivel de contrato. ¿Ya? Entonces, son las partes las que le dan contenido a ese concepto, ¿no? Me decía la vez pasada un señor, mire, ya el edificio está en carcasa, ¿no? No están los acabados, todo. ¿El bien existe o no existe? Bueno, vamos a ver qué dice tu contrato, ¿no? Tu contrato decía transferencia de un departamento y no hacía mucho hincapié. Si tú consideras que eso ya para la racionalidad normal, esto es un departamento, le falta algunas cositas, esto ya está el departamento, ya está bien presente, ¿no? Claro, pues si me dicen un departamento habitable y me entregan pues puro cemento, ¿no? Sin baldosa, sin water, sin ventana, eso no es, pues, ¿no? Tendríamos que esperar a que se cumpla. Por eso es que por eso yo no estoy de acuerdo con aquellos que clasifican el futuro como una clasificación de derechos reales, no es así. Los bienes se clasifican en los derechos reales, en los derechos obligacionales, por ejemplo, fungible, no fungible, ¿no? Esos bienes que pueden ser objeto de una prestación solamente uno o pueden cambiarse, ¿no? Eso es desde la perspectiva de las obligaciones. Pero a nivel de contratos existe lo que yo llamaría bienes contractuales, que son los bienes ajenos, los bienes futuros, los bienes en litigio, los bienes grabados, ¿no? Que solamente se dan, estos conceptos se dan como tal en un contrato, ¿no? Por ejemplo, un bien mueble o inmueble es mueble o inmueble independiente de que hablemos de un contrato, ¿no? Ustedes miran su pantalla ahorita, están viendo la computadora, ¿y qué están viendo? Un bien mueble, nada más. En registros públicos se van a aprobar la indemnización de aires sobre aires, incluso que se puede inscribir un departamento sin que exista el casco del departamento, bastado que exista prohibición de escaleras. Sí, lo que pasa es que las inscripciones son en realidad prescripciones registrales, ¿no? Sí, porque estos contratos sí se llegan a inscribir, existen disposiciones escritas al respecto, pero no hay derechos reales sobre eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, doctor. Sí, dígame. Sí, doctor. Bueno, muchísimas gracias por la excelente ponencia del día de hoy sobre este tema tan importante de los contratos preparatorios. Ha hecho una distinción muy importante entre contratos preparatorios y algunos contratos que llegan a generar confusión, ¿no? Entre Sí. las personas. Comparto Doctor, las... solamente me da 5 segundos. Quería responder una pregunta que me decían, la responsabilidad sería contractual o extracontractual teniendo en cuenta que no existe un contrato definitivo. Sí es contractual porque es un contrato preparatorio, pero es un contrato. Entonces estamos ante un caso de responsabilidad por ejecución de obligaciones. Disculpe, continúe usted, que la he interrumpido. Sí, sí, doctor. Bueno, agradecerle por el apoyo y por la Gracias. consideración que tiene a Biloyer, doctor, por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de Derecho Civil Patrimonial. Estamos muy contentos por ello y esperamos en una nueva oportunidad volver a contar con usted, doctor. Siempre será un honor tenerlo presente. Muy bien, gracias a todos ustedes y muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Estimados participantes, en unos instantes daremos inicio a la siguiente sesión del Diplomado de Derecho Civil Patrimonial con la doctora Ana Lucía Fasón Llosa.